vamos a ver la parte de la fuente regulada. Sí, esta es una herramienta que a mí me parece muy útil. Esta fuente, ¿qué es lo que hace? La fuente regulada es una fuente que nos suministra energía. ¿Qué pasa? Esa corriente se conecta a la corriente normal, al toma corriente normal, y lo que hace es convertir la energía, la corriente alterna, a corriente continua. Entonces, como ya tenemos claro ese concepto, ya ustedes pueden deducir a qué me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Esta fuente por lo general, en este caso nos suministra un voltaje de 15 voltios máximo. Hay algunas que suministran un voltaje de 12, ¿sí? Pero ese es como el rango de suministro de corriente. Como pueden ver, aquí tiene dos conectores, aquí dice output, un positivo y un negativo, ¿sí? Entonces, estas fuentes nos suministran corriente continua para poder trabajar la parte electrónica. Aquí tiene salen varios cables, como les decía yo anteriormente, se puede encontrar. Aquí tenemos un positivo y un negativo, claramente nos dice, pero acá también puede haber un positivo y un negativo acá también hay un positivo y un negativo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que identificar con el multímetro cuál es el positivo y cuál es el negativo haciendo la medición. El positivo es este verde y el negativo es el amarillo. Esto para saber cuál es la polaridad, ¿no? Aunque pues bueno, en este caso ahí tenemos claramente cuáles son tenemos varias opciones mejor, ¿sí? Entonces pues no tenemos que ponernos a hacer tanta investigación. Vea, aquí sí me están saliendo 15 voltios. Aquí lo que pasa es que, como pueden ver, y es muy bueno cometer este tipo de errores para que lo entiendan, aquí vean, puse mal los cables, entonces por eso me estaba marcando invertido. Entonces ahora sí ponemos el color donde es, y aquí ya vemos, y es bueno así, digamos, que hayan estas fallas en la enseñanza para que usted mismo se den cuenta las cosas a tener en cuenta. Entonces aquí volvemos, cogemos negativo con negativo, y positivo con positivo, y obviamente nos arroja los 15 voltios, ¿sí? Igualmente para hacer la búsqueda hacemos lo mismo, la búsqueda del polo como hicimos ahora anteriormente. Bueno, entonces siguiendo con el tema de la fuente, entonces esta fuente nos sirve para despegar baterías y muchas veces yo las utilizo para prender teléfonos cuando no tenemos una batería y no sabemos si el daño es de teléfono, es de la batería, perdón. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es, aquí en el teléfono busco el polo positivo y el polo negativo. Por ejemplo, aquí no me muestra, ¿cómo hago para saber cuál es el polo? Pues por lo general el teléfono trae su batería, entonces se la ponemos, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuál es el polo positivo y cuál es el negativo del conector de la batería? Muy fácil. Como pueden ver, aquí está el positivo y aquí está el negativo. Entonces, obviamente, por lógica, yo digo, miro acá, el primero es el positivo y el tercero es el negativo. Entonces me voy y obviamente el positivo lo conecto acá y el negativo lo conecto acá. Bueno, entonces para prender el teléfono así de esa forma, lo que yo debo hacer es suministrar una corriente. Para prenderlos con esta fuente, lo que debo hacer es suministrar un voltaje máximo. Yo le doy 3.5 voltios para ir más seguro. Ya con 3.5 voltios, un teléfono nos debe prender, ¿cierto? Entonces, obviamente, ya ahora voy utilizando cualquiera de estas herramientas, la que mejor se acomode, ya sabiendo que el primero es positivo y el tercero es negativo, entonces ya puedo encender el teléfono. Mire, ahí ya los conecté, como pueden ver. Entonces, bueno, yo trato con mucho cuidado de voltearlo para poderlo prender, ¿sí? Entonces ahí obviamente me debe prender. Como pueden ver, las agujas se están moviendo porque estoy haciendo el pulso. Estoy pulsando y en la parte acá de corriente, mire, aquí me está marcando la corriente que está consumiendo el teléfono. Sí, me está consumiendo la cantidad de amperios y acá me dice la cantidad de voltios que está consumiendo. Ahí dice, obviamente está en un promedio de 3.7 voltios. Esta corriente es análoga, ¿sí? Y como pueden ver, ahí ya prendió el teléfono. ¿Sí? Me dice que la batería está bajita, obviamente porque estamos dándole corriente directa, no tiene ningún circuito de información como el que mostré anteriormente, entonces obviamente lo que estamos dando es corriente directa, pero no hay información de qué cantidad de corriente hay almacenada. Bueno, eso por ese lado. Entonces, siguiendo la explicación
muchos teléfonos, los Samsung, la mayoría se puede hacer esta parte de prenderlos o encenderlos así. Hay otros teléfonos que no se puede, por ejemplo los iPhone, la mayoría de teléfonos que son de batería de flex, pero en general los teléfonos chinos, los genéricos, se pueden encender así. Una recomendación muy importante y ténganla en cuenta y ojalá la apunten. Nunca se le debe dar más del voltaje que ese estándar, el que yo les estoy diciendo, máximo 3.6, máximo 4 voltios, ¿sí? Si le subimos este voltaje y conectamos el teléfono así, muy sencillamente se nos va a quemar. Entonces cuando los conectemos, él va a hacer esto, él va a pitar, ¿sí? Aquí estoy haciendo un corto, mire, va a ser, ¿sí? Lo estoy haciendo como para que se den cuenta cómo pita. Bueno, en este caso, por ejemplo, para que se den cuenta, esta corriente, aquí están saliendo 12 voltios y como pueden ver yo estoy tocando los 12, ¿sí? Porque es corriente, pues es muy bajito el voltaje y obviamente no se siente, ¿sí? Si fuera un voltaje más alto, pues obviamente se sentiría. Entonces no hay problema de pronto si tocamos las puntas o algo, si yo las toco no va a haber ningún problema. Entonces tengan en cuenta eso y quiero que se lo graben muy bien y lo apunten, ¿sí? 3.6, 4 voltios máximo para encender un teléfono, ¿sí? Eso. Entonces, cuando terminen de encender el teléfono, de trabajar la fuente, la bajan a cero siempre. Siempre la fuente debe quedar en cero, ojo, siempre, siempre. Porque si no lo hacen, podemos incurrir en errores y no quiero que van a dañar un teléfono por este tipo de causas. Entonces, ténganlo en cuenta. Grábenselo, apúntenlo en un cuaderno, van apuntando esto porque esto hace parte de la cotidianidad de un servicio técnico. Bueno, vamos a ver qué otra cosa para explicar acerca de la fuente. Como pueden ver, bueno, aquí ya les dije, aquí se muestra los voltajes de corriente continua y amperaje de corriente continua, ¿sí? En la parte de consumo. Esta fuente es una fuente análoga, ¿sí? Hay unas fuentes que son digitales. ¿Por qué digo análoga? Porque me muestra los relojitos, ¿sí? Pues a mí esta fuente me gusta. Yo también tengo una fuente digital que pues la tengo en mi taller y también la trabajo. Esta me parece muy buena trabajarla y también sirve mucho, ¿sí? Obviamente acá también hay una parte digital que nos muestra la cantidad de corriente que le estamos dando. Por ejemplo, aquí digamos si usted quiere saber qué voltaje va a suministrar, vea, yo aquí estoy diciendo voy a suministrar 3.7 voltios y ahí me doy cuenta para saber qué voltaje estoy suministrando, ¿sí? Muy importante saber eso. Igualmente acá en la aguja me muestra, entonces por ese lado pues no va a haber ningún problema, ¿sí? Como pueden ver, esta fuente pues también tiene otro lado que dice TED, según una información técnica, el fabricante dice que eso es para hacer mediciones como si fuera como para medir, pero yo les soy honesto, yo eso nunca lo utilizo, no me parece útil. A mí lo único que me interesa de esta fuente es la parte de corriente, suministro de corriente, ¿sí? La dejo acá siempre en esta output, que es voltaje, en la parte de, ¿sí? Ya si quisiera medir, entonces la paso acá de este lado, pero como estoy haciendo, entonces la dejo ahí, ¿sí? No más, no debo hacer nada más. Para despegar baterías, cuando una batería está muerta, lo que tengo que hacer es igualmente coger el positivo y el negativo. Digamos, si yo mido la batería, vamos a hacer una medición rápida de la batería, si yo la mido y no me da voltaje, entonces tenemos que despegarla. ¿Cómo se despega? Vamos a medir la batería. Como siempre les digo, positivo en positivo y negativo en negativo. Esta tiene una carga de 3.9 voltios, ¿sí? Y no hay ningún problema, la batería está buena. Pero si estuviera fallando la batería, si estuviera en cero o no subiera carga, cuando las baterías no suben carga, entonces lo que tenemos que hacer es despegarlas. En este caso ya le podemos dar 12 voltios a la batería. ¿Cómo lo hacemos? Le damos 12 voltios, puede ser. Y en cada contacto, obviamente igual le suministramos corriente positivo en positivo y negativo en negativo y le damos descarga de corriente, ¿sí? Así lo ponemos en cada contacto. Bueno, yo hago eso para ver si está llegando corriente. Como pues cuando yo hago esto, ella se choca, se pone en corto.
Entonces quiere decir que sí está llegando corriente. Igual cuando vayan a prender un teléfono y si les pita, desconéctelo inmediatamente porque quiere decir que está haciendo contacto a tierra o está haciendo mal contacto. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso esta no se deja dar carga porque parece que ya está con la corriente suficiente. Vamos a ver otra batería. Esta puede ser. Esto también lo podemos hacer con las baterías de iPhone y sabiendo cuál es el positivo y el negativo de iPhone, de Sony, de Motorola, también se puede hacer. Mire, entonces yo le doy, esto lo hago durante 10 segundos, ¿sí? Ella pita así. Esto lo hago durante 10 segundos, positivo en positivo y negativo en negativo. Lo hago por ahí unas 3 veces, vuelvo y mido la batería y ya tiene que haber subido el voltaje. Si está en 0 o si digamos está en 1, pero tiene que subir el voltaje. Entonces eso lo hago durante 10 segundos, durante 3 o 5 veces, ¿sí? Hago 3, digamos 5 sesiones de 10 segundos. Como pueden ver, ella pita, ella se va se entra en corto porque obviamente es una corriente más alta de la que puede soportar la batería, de la que recibe normalmente o de la que está diseñada, pero la batería no se va a dañar, ella va a seguir funcionando bien. Entonces usted la miden y tiene que haber subido el voltaje. Entonces, digamos, para que el teléfono prenda debe tener un voltaje mínimo de 3.2, 3.6 para hacer más. Y ya así prende la batería. Prende el teléfono, perdón. Entonces, eso para que lo tenga en cuenta. Así es que se despega la batería. Entonces, vuelvo y les recomiendo, vuelvo y les hago énfasis. Cuando terminemos de hacer cualquier operación, bajamos el voltaje y dejamos en 0 todo para evitar daños en algún teléfono. Recuerde que a un teléfono no se le puede dar más de 4 voltios, o sea, la idea es manejar 3.5, 4 voltios de suministro de corriente para que no se nos vaya a apagar, nos va a quemar y nos toque pagar el teléfono. Esas son como las recomendaciones básicas. Esa es la fuente regulada, nos suministra corriente continua. Máximo esta suministra 15 voltios, ustedes pueden comprar la fuente que quieran, lo importante es que cumpla esa función. Estas fuentes son muy económicas, cuestan alrededor de unos 70.000 pesos, unos 20 dólares, ¿sí? Estamos hablando de pesos colombianos y 20 dólares, pues obviamente americanos. Y este es como el manejo de la fuente regulada, ¿sí? Básicamente es, obviamente que estas fuentes se utilizan en infinidad de actividades. Yo hago otras cosas que obviamente que pues, no van al tema de celulares, yo hago constantemente experimentos, pero en telefonía celular es básicamente el uso que se le da a esta herramienta.